en sí bueno o malo. Hay una conciencia de los antiguos, así, y otra la conciencia de los modernos. La conciencia de los antiguos se correspondería a una concepción premoderna de la conciencia. Esta forma de entender la conciencia humana de los antiguos, en el obrar siguiendo la propia conciencia, se asumen unas normas que se perciben de alguna manera como heterónomas. La conciencia habla a mi interior, pero no soy yo quien habla por ella. Es una voz que me trasciende de algún modo y en este aspecto es heterónoma. La conciencia de los modernos, en cambio, vendría representada paradigmáticamente por el obrar según criterios que el hombre libremente se da a sí mismo. Para la concepción moderna de la conciencia, los mandatos de esta valen no en la medida que indican lo bueno, sino en la medida que proceden del interior del hombre, y por eso es suficiente. La conciencia crea la verdad de que la que nos habla no responde a ningún referente objetivo más allá de ella misma. Que estas dos formas de entender la conciencia encuentran su reflejo jurídico en dos derechos distintos: el derecho a la libertad de conciencia para los antiguos y el derecho a la intimidad, entendida como privacidad o como capacidad de autodeterminación para los modernos. El clásico derecho a la intimidad se ha convertido en un derecho a la autonomía personal o a la pura autodeterminación. El concepto de intimidad abarca actualmente todo el abanico de decisiones sobre la vida y su sentido que puede una persona tomar en su esfera privada. Los pretendidos derechos de la mujer a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la maternidad libremente decidida y las demás formas de revestirse jurídicamente el derecho al aborto se intentan pasar como nuevos derechos fundamentales, enraizándose en el artículo 8 de la Convención de Roma. Me parece crucial entender que el nudo del conflicto contemporáneo en torno a la libertad de conciencia radica en el enfrentamiento entre la conciencia de los modernos, que se traduce jurídicamente en derecho a la privacidad, intimidad, autonomía, autodeterminación, y no en la conciencia de los antiguos, traducida jurídicamente en derecho a la libertad de conciencia. La importancia de entenderlo así radica en que esta perspectiva nos permite comprender la dimensión claramente discriminatoria que se esconde tras este problema. La discriminación solo es posible cuando estamos ante dos situaciones de igual o parecida naturaleza que se tratan de forma diferente, sin fundamento razonable que lo justifique. Si persistimos en ver el problema como un necesario ajuste entre dos derechos fundamentales, el de la privacidad por un lado y el de la conciencia por otro, se nos escapa la existencia de una discriminación, esto es, la diferencia injustificada de trato jurídico entre dos conciencias. A la postre, los problemas que nos ocuparán tienen que ver con esto: la autonomía de la mujer en la esfera reproductiva y la libertad de conciencia del ginecólogo, o la autonomía del paciente o de sus familiares y con la relación con la conciencia del médico que los atiende en el proceso final de su vida, o la autonomía sexual del colectivo gay y la conciencia del juez, la del funcionario del registro civil o la del asesor psicológico. La libertad de conciencia entre moral y derecho, la libertad de conciencia, objeción de conciencia y desobediencia civil. La libertad de conciencia posee una proyección privada y una proyección pública. No consiste solamente en formar libremente los juicios de nuestra conciencia, sino también en obrar conforme a ellos. Esta proyección pública de la libertad de conciencia que me ocupa a continuación puede manifestarse básicamente como objeción de conciencia o como desobediencia civil. Debe advertirse que ambos fenómenos no solo se refieren a la posibilidad de actuar conforme a los dictados de la conciencia, sino que entran en juego cuando esos dictados son contrarios a una norma jurídica. Incluso a veces, como ocurre con la desobediencia civil, lo que se pretende poner en evidencia es la corrupción moral de todo el sistema jurídico-político. Realmente, la objeción de conciencia no es más que la libertad de conciencia en caso de conflicto con la ley.
De aquí que Prieto Sánchez la defina como el incumplimiento de una obligación de naturaleza personal cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia, o si se prefiere de los principios de moralidad. Prieto. Esa obligación ha de ser, al menos en principio, jurídicamente exigible. De este modo, para que se pueda hablar de objeción de conciencia en sentido propio, es preciso que concurran tres elementos según Flores. 1. Un deber de conciencia que no se entiende únicamente en el sentido subjetivo, sino que para el que se exige una cierta objetividad, en el sentido de que ha de tratarse de un deber que comprometa la concepción de la vida y de la libertad del objetor con tal intensidad que su incumplimiento suponga una grave lesión a su conciencia y de su identidad personal. 2. Un deber jurídico, bien sea la acción o de omisión, que en cualquier caso deberá ser concreto, actual y afectar expresamente al objetor de la conciencia. Y 3. Una oposición insalvable entre estos dos. De modo más amplio, Navarro, Valls y Martínez Torrón consideran que debe entenderse por objeción de conciencia toda pretensión contraria a la ley motivada por razones axiológicas, no meramente psicológicas, de contenido primordialmente religioso o ideológico, ya tenga por objeto la elección menos lesiva para la propia conciencia entre las alternativas previstas de la norma, eludir el comportamiento contenido en el imperativo legal o la sanción prevista por su incumplimiento, o incluso aceptando el mecanismo represivo, lograr la alteración de la ley que es contraria al personal imperativo ético. Navarro Martínez. El último de los supuestos tipificados de esta definición se corresponde propiamente a la desobediencia civil. La objeción de conciencia no exige en principio la anulación de la norma ni su desaparición del ordenamiento jurídico. Simplemente pide una excepción para él, para el objetor, pretendiendo que se le excuse de ser posible sin sanción del incumplimiento de la ley en el caso concreto, como han señalado París y López Guzmán. Es importante tener en cuenta que lo que el objetor persigue, su intención, no es obstruir o obstaculizar el cumplimiento social de la norma, sino obtener el legítimo respeto a su propia conciencia. Aparece Niveles y López Guzmán. Sin embargo, quien practica la desobediencia civil realmente aspira a producir con su conducta un cambio a nivel social, catalizando un debate público que termine con la desaparición de ciertas normas del ordenamiento jurídico porque se las considera objetivamente injustas. Por ejemplo, objeción de conciencia: el testigo de Jehová que se niega a recibir una transfusión de sangre no pretende desaparecer de los hospitales esa terapia, simplemente aspira a no tener que sufrir las consecuencias que presumiblemente se deducirán de su negativa a emplearlas en aras al respeto de su conciencia. O también el maestro testigo de Jehová que se niega a participar en los honores a la bandera o a cantar el himno nacional. O el estudiante testigo de Jehová que se niega a cantar el himno nacional y a hacer los honores a la bandera. Ambos están violando la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Y lamentablemente los tribunales colegiados en materia de trabajo para el maestro en materia laboral y para el alumno en materia administrativa y la Suprema Corte en cuanto a resolver contradicciones de tesis se han quedado en la pura norma, diciendo que el alumno viola la ley sobre el escudo, la bandera, el himno nacionales y el artículo 3 constitucional, y que eso puede ser inadmisible y que está justificada su expulsión de las escuelas, y que el maestro viola su obligación laboral que tiene de enseñar a los alumnos a respetar el artículo 3 constitucional, y que por lo tanto con su conducta fomenta el no respeto a los símbolos patrios, y entonces que está justificado su despido en materia laboral. Ni los colegiados en materia de trabajo ni administrativa, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho un estudio, ni siquiera se han metido ni por asomo siquiera a ver lo que es la objeción de conciencia. Además, en una visión bastante limitada, han interpretado el artículo 3 constitucional, porque el artículo 3 constitucional tiene valores, por razones de tiempo no los diré, más allá de que se haga el respeto a los símbolos patrios o venga la unidad y el valor nacional. Es decir, el espíritu cívico nacional no se contravendría en estos casos, pero lo importante es, cuando menos, dejemos que llegara al mismo sentido en que llegó, pero que lo analizara desde la óptica
de objeción de conciencia, de que se pusiera en el papel del objetor, estudiante o maestro, y que lo interpretara desde su visión, y entonces sí resolviera en una ponderación qué es lo que debe de prevalecer, pero sin embargo no lo ha hecho. Así, sin embargo, para el insumiso no es suficiente que la ley le exima de realizar el servicio militar. El insumiso no quiere una excepción para él. Desea vivir en una sociedad donde no existe el ejército. Para eso está dispuesto a asumir las consecuencias de su negativa. En los problemas sobre libertad de objeción de conciencia se dieron primeramente en materia militar, y hago un paréntesis aquí, les recomiendo una película bastante buena, se llama Hasta el último hombre, que tiene que ver con una verdad y una realidad histórica de un objetor de conciencia, precisamente un militar. Entonces no solo se niega a realizar el servicio militar, sino también la prestación social sustitutoria. Se persigue dinamizar el debate social y lograr un cambio en la política legislativa, y cuando se busca esto último, entonces estamos hablando de desobediencia civil. A diferencia del objetor, el que busca la desobediencia civil apela al sentido de una justicia de la mayoría, Falcón. La postura frente a la eventual sanción es prácticamente la opuesta a la del objetor, el de desobediente civil. Si el objetor lo que pretende es eludir la norma, haciendo valer su derecho a la libertad de conciencia, para el insumiso la sanción es un elemento fundamental de su estrategia. Recibiendo y asumiendo la sanción, el insumiso da un testimonio de que con él impactará más probablemente a la opinión pública, haciéndola reflexionar sobre los motivos de su acción y sobre sus argumentos frente a la política gubernativa. Pero junto a estos ejemplos más o menos claros, lo cierto es que objeción de conciencia y desobediencia civil no siempre se dan de modo separado. A menudo conviven y en ocasiones se suceden. Así podemos pensar en que el médico que se niega a realizar abortos es perfectamente posible que objete a título individual y que al mismo modo exija el cambio de la ley que legaliza el aborto y que establece la objeción de realizar esta práctica. Por esta razón, los autores consideran que la objeción de conciencia y desobediencia civil pueden entenderse como dos momentos de una misma realidad. Uno político o colectivo, que comprendería la desobediencia civil, y el otro ético o individual, que comprendería la objeción de conciencia propiamente dicha. Navarro y Martínez. Es necesario destacar que con frecuencia cada vez mayor la objeción de conciencia y la desobediencia civil tienden a manifestarse en forma conjunta. Cada vez es más difícil discernir con claridad ambas figuras. Quienes dicen objetar persiguen en realidad la erradicación de la norma, considerándola injusta del ordenamiento jurídico, aunque obviamente también piden una excepción personal a su cumplimiento. En principio se supone que quien encuentra en la ley obligaciones que se oponen gravemente a los dictados de su conciencia vive en una comunidad a la que no pertenece originariamente. Así, el testigo de Jehová representa una minoría que vive en el contexto social que no se articula conforme a su peculiar concepción de la moral o del pecado. Hoy día asistimos, en cambio, al paradójico fenómeno de que quien obra en ejercicio de su derecho sería el testigo de Jehová, que se niega a recibir la transfusión de sangre, y quien le resta la posibilidad de recurrir a la objeción es al médico que pretende cumplir con su deber deontológico de salvar la vida del paciente. ¿Quién se ha convertido en un verdadero extraño para su propio ordenamiento jurídico? El presupuesto común básico de la desobediencia al derecho, la existencia del deber jurídico, evolucionismo de los objetables, de los deberes objetables, aunque pueda resultar obvio, no es gratuito subrayar la necesidad de existencia de un deber jurídico para que quepa hablar tanto de objeción de conciencia como de desobediencia civil, no así de la libertad de conciencia. Si un deber de contenido contrario que pretende imponerse por la fuerza del derecho, sin un deber de contenido que pretende imponerse por la fuerza del derecho, las conciencias pueden ser libres. Naturalmente, no es menos libre la conciencia que obra conforme al ordenamiento jurídico que el que está de acuerdo con él. El asunto es que cuando esa libertad de conciencia realmente debe medirse en su verdadero alcance, en su fuerza y efectividad, es cuando el dictado de la conciencia nos conmina a obrar en sentido contrario a la ley. Cada vez es más frecuente que determinados profesionales, fundamentalmente en el ámbito sociosanitario, se vean obligados a asumir posiciones de objetores,
aun siendo muy dudoso que sobre ellos recaiga en sentido estricto un deber jurídico. Este último puede verse claramente en los casos del aborto y la eutanasia. Aquí pueden verse tres supuestos que tomo de Albert. En primer lugar, que aborto y eutanasia constituyen delitos conceptuados como tales en el ordenamiento jurídico, que se consideran en general delitos. En estos casos no cabe hablar de objeción de conciencia, pues es un sinsentido afirmar que existe una conducta debida por parte del médico encaminada a la comisión del delito. Así, la eutanasia constituye actualmente un delito en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y por lo tanto ni siquiera podemos plantear el problema de objeción de conciencia. En segundo lugar, puede ocurrir que aborto y eutanasia sean delitos, pero despenalizados en determinados supuestos. En estos casos tampoco cabe hablar del problema de la objeción de conciencia, pues la conducta a realizar sigue considerándose delito, si bien no se impone la pena en determinados supuestos. No puede entenderse que existe interés público de la realización de actos médicos, ni existe ningún derecho subjetivo a abortar o a morir que deba garantizarse. La realidad se trata de conductas prohibidas, si bien la transgresión a esta prohibición no lleva aparejada sanción en determinados supuestos. Serrano. Lo importante es que si no hay derecho subjetivo de la mujer a abortar o del enfermo a morir, tampoco existe el correlativo deber del médico de realizar el aborto o de practicar la eutanasia. Y si no existe conducta debida, tampoco hay razón para hablar de objeción de conciencia, puesto que esta última implica el incumplimiento de la conducta que ha de ser debida jurídicamente hablando. Siguiendo con el caso del aborto, cabe afirmar que el profesional sanitario que se niega a participar en la práctica de una interrupción del embarazo plantea una objeción de legalidad y no de conciencia, optando por la norma general prohibida en vez de que por la excepción despenalizadora, lo que se deduce que podría negarse a practicar el aborto sin declararse técnicamente objetor y sin que sea necesario el reconocimiento expreso de este derecho. Para entender este supuesto es cuando está permitido por casos de violación, por ejemplo, de comprobada malformación congénita del producto de la concepción, etc. En general está prohibido, solo permitido en casos muy excepcionales porque se atiende otros valores superiores. Entonces se trata de una práctica que no entra en las especificaciones dentro de la praxis médica. Sin embargo, en países donde el aborto está despenalizado, como ocurre en Italia, no solo existen médicos objetores, sino que la presión sobre ellos es cada vez más fuerte, tanto en el ámbito de hecho como en el del derecho. En un país donde aproximadamente el 70% de los ginecólogos se niegan a realizar abortos, los objetores deben hacer frente a la acusación de que con su actitud resulta imposible la prestación del servicio a las mujeres que pretenden abortar. La propia ley, sin establecer en su articulado textualmente la existencia de un derecho al aborto, reconoce la obligación que recae sobre el Estado, a menos de modo implícito, al regular en su artículo 9 de la ley italiana el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que deben intervenir en el aborto. Por último, puede darse que aborto y eutanasia se configuren como un derecho de la mujer embarazada o del enfermo. Entonces, sí, este es el caso cuando hay el derecho de la mujer o del enfermo. Aquí puede plantearse un problema de objeción de conciencia, incluso una desobediencia civil. La existencia de un derecho implica la correlativa existencia de un deber de realizar el aborto o de practicar la eutanasia, que sería titular el médico en virtud de la necesaria satisfacción del derecho reconocido que el Estado debe avalar y la sanidad pública asumir, garantizando la práctica de estas intervenciones y por lo tanto el efectivo disfrute del derecho por parte de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Es digna la mención en este sentido la relevancia de la reforma acaecida en España en 2010 sobre una ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. El aborto pasa a ser de un delito a convertirse en un derecho. Sánchez Camarena, citado también por Albert. Precisamente en la medida que se proclama el derecho de la mujer a acceder a la prestación sanitaria del aborto, se entiende que surge un deber del personal sanitario de dar satisfacción a tal derecho. La objeción de conciencia no aparecía en las versiones iniciales del texto legal, finalmente fue introducida en una enmienda transaccional. Se reguló la objeción de conciencia y así en el artículo 19.2 de la ley se dice: la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de salud sanitaria pública o vinculados a la misma. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de
ciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito, sin que esto implique que la mujer no tenga derecho de acceso y a la calidad asistencial de la prestación, ¿verdad? Que no se deben de ver nunca menoscabados sus derechos de atención a la salud y todo lo que corresponda con su embarazo en razón de la objeción de conciencia. Hoy día cabe afirmar que la objeción de conciencia tiene dos escenarios fundamentales: la educación y el derecho. A estos habrá que sumar algunos problemas relacionados con el ejercicio de la función pública. En el caso español, la negativa a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, Leira, por no mencionar el problema de la presencia de los símbolos religiosos, que tiene que ver, a mi juicio, más con libertad religiosa que con objeción de conciencia. Sobre la problema de la presencia de los símbolos religiosos, por ejemplo, en Canadá se dio el caso de un policía que pasa sus exámenes para ser miembro de la Guardia Nacional y se le tiene que usar el uniforme correspondiente, pero el uniforme lleva un sombrero. Él es árabe y tenía que usar su turbante, y entonces se le niega el ingreso porque no usaba el sombrero. Demandó, ¿verdad?, en objeción de conciencia, que por motivos religiosos él tenía que usar el turbante, y ganó el juicio. Y entonces se ve la foto del policía con el turbante y todos sus compañeros con sombrero. Otro caso de una aeromoza que se le prohibió utilizar un crucifijo colgado, ¿verdad?, que llevara por la aerolínea correspondiente, y otro de una enfermera de un hospital que también se le permitió llevar su distintivo religioso colgado en el pecho. Todos estos, más que objeción de conciencia, tienen que ver más con libertad religiosa, porque no hay una ley que les prohíba, ¿verdad?, llevar a cabo. Podría dudarse que el caso del militar de Canadá, del policía de la Guardia Nacional de Canadá, posiblemente la ley le obligaba a utilizar el uniforme, pero no decía más allá. Entonces, en cualquier caso, las objeciones contemporáneas más comunes son las relativas al aborto, a la dispensación sin receta de la píldora poscoital, a la retirada de soporte vital, a las transfusiones de sangre u otras terapias, a determinados tipos de investigaciones o a la celebración de matrimonios homosexuales, al estudio de ciertos contenidos de carácter moral en las escuelas o a la asesoría sobre cuestiones psicológicas a personas homosexuales, etc. La mayoría de los conflictos jurídicos que surgen en nuestros días en relación con la libertad de conciencia tienen como telón de fondo o bien la educación o la vida humana y su tratamiento jurídico. Brevemente, ¿qué es el derecho? El derecho es un mínimo ético. A la moral corresponde la misión de alcanzar la dimensión de los máximos de la ética. La perfección moral o santidad son sus objetivos. La finalidad del derecho es más bien modesta. Consiste en hacer posible la convivencia pacífica entre los seres humanos. Una convivencia pacífica que no es mera ausencia. Son tantas. Este estudio fue muy amplio y llevan 2 veces que lo reduzco porque es sumamente amplio. Y entonces, digamos que antes de convertirse en un problema jurídico, la conciencia individual es el sagrario de la persona, el lugar donde surge la tensión fundamental hacia el bien y el deber, donde se verifica en definición el sentido de la vida. La objeción de conciencia efectivamente surge como un problema moral, en el sentido que el objetor no debe plantearse cuáles son las consecuencias jurídicas de su acción, simplemente obra en virtud de su conciencia y se niega a hacerlo de otro modo, asumiendo el hipotético castigo legal que pueda recibir por ello. La objeción no tendría sentido si el objetor estuviera dispuesto a cambiar la idea en virtud de las previsibles consecuencias jurídicas de su negativa. Entonces no estamos ante un asunto moral, sino ante un problema genuinamente jurídico. La exigencia del respeto a obrar conforme a los dictados de la conciencia, a obrar, si se quiere, moralmente, no es una exigencia moral, es una exigencia jurídica porque dimana directamente de lo que la propia naturaleza humana reclama como divino.
La objeción de conciencia se exige como un derecho humano, debe ser reconocida como un derecho fundamental. El derecho a la objeción de conciencia no se diferencia de otros derechos considerados como humanos, pues es tan jurídico como ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gustav Flatbush se refería gráficamente a las leyes que no son derecho y al derecho al margen de las leyes. Este derecho, representado por las exigencias jurídicas per se de la propia naturaleza humana, viene constituido por los derechos humanos. Y entonces, en este caso diríamos que el derecho es el que corresponde al objetor de conciencia, ¿verdad? Y que no está establecido en la ley. Y aunque no esté legislado, como en España, el derecho del objetor de conciencia, puede hacer valer ese derecho, aunque no esté en la ley, ¿verdad? Y si la ley le obliga a obrar en sentido contrario a su conciencia, entonces ese derecho no está en ley, es ley que no es derecho, desde luego tomando la concepción de los antiguos y de la conciencia. Este derecho, representado por las exigencias per se de la propia naturaleza humana, viene constituido por derechos humanos, y la conocida fórmula Radbruch, esto es de que hay leyes que no son jurídicas, como la sentencia del Supremo Corte, y el derecho que no está en leyes, que la Corte dice que sí, ¿verdad? En fin, ha tenido una honda repercusión en la jurisprudencia. La libertad de conciencia posee carácter jurídico en la medida que entendamos que constituye una exigencia de la dignidad del hombre. La libertad de conciencia planteada como derecho subjetivo significa, por tanto, una exigencia asumida como derecho, porque se entiende que nadie puede ser obligado, al menos prima facie, a actuar contra lo que le exige su propia conciencia. Y dos, un derecho que se esgrime fundamentalmente por aquellos sujetos que, conviviendo en la comunidad, no comparten algunos de los valores en los que ésta se cimenta y que se dejan translucir en su ordenamiento jurídico, de modo que se produzca ese conflicto entre la norma y la conciencia, que es típico del ejercicio de la libertad de conciencia como derecho. Elementos necesarios para el reconocimiento de la objeción de conciencia. Número 1, la objeción debe fundarse en un sistema coherente y estructurado de pensamiento, en que el objetor ha de creer con sinceridad, revistiendo el asunto la necesaria importancia para plantear la objeción. 2, la objeción debe fundarse en un valor esencial en el contexto de los estados de derecho, es decir, debe poder remontarse a un valor esencial para el propio sistema legal cuya norma pretende objetar. Y 3, la objeción requiere que la lesión al bien común causada por su reconocimiento sea mínima. Espero haberles compartido estas inquietudes personales que tengo sobre el tema poco manejado y que para mí tienen mucho que ver con lo que se está legislando y resolviendo por la Suprema Corte actualmente en contra de las normas que considero que atentan a la dignidad, a la esencia del individuo y sobre todo a la familia. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la maestría, la habilidad con que nuestro expositor desarrolla el tema. No cabe duda que es un estudio muy serio, muy sustentado y que es admirable la meticulosidad con que ha hecho la expresión de su exposición el día de hoy. Yo a mí sí me gustaría hacer una consideración, y eso lo pongo en el tapete hoy por hoy de quienes van en adelante a desarrollar temas tan complicados como hemos escuchado ahorita. La dogmática jurídica, el derecho, siempre para que sea un buen derecho debe sustentar en algo muy importante, una sociología jurídica, un estudio de la sociedad donde va a llevarse a cabo, acuérdense que el derecho es un producto social, que prevenga conflictos y o lo solucione su caso. Segundo, valores, axiología jurídica, que conozcamos claramente cuáles son esos valores que la sociedad pretende resguardar, que en su convicción, en su momento jurídico histórico, corresponden a qué? A algo que les va a ayudar a una mejor convivencia social. Tercero, filosofía jurídica. ¿Cuáles son los valores que como colectividad busca siempre, a través de los años, una comuna o comunidad de individuos? Si nosotros consideramos esto al hacer leyes, estoy segura que nuestros señores
juzgadores, licenciados, magistrados, tendrían menos conflicto para poder desahogar esas posiciones de valores relativos individuales que generan nada más excepciones y conflictos. No podemos hacer un derecho, una norma a la medida, por eso es general, abstracta y toda la norma. Entonces, el reto que tienen hoy por hoy nuestros legisladores, si alguno de ustedes ojalá algún día tiene una posición tan sensible y delicada, debe legislar con base en estos principios. Nos ahorraríamos mucho conflicto, simplificaríamos mucho la convivencia social, generaríamos bases más sólidas de crecimiento y obviamente desarrollo en esas comunidades. Yo le agradezco muchísimo a los expositores del día de hoy, a todos ustedes, y quiero dejarles una reflexión. Hay mucha tarea por hacer, lo hemos escuchado, pero no solo es decir, ahí está, el hagámosla, reflexionemos, hagamos sólidas investigaciones como las que hicieron hoy por hoy nuestro ponente, contrastaciones vertidas en el trabajo de los juzgadores, como nos mostró el señor juez, para que nosotros en nuestro momento no hagamos solo dogmática jurídica de lo que nos dejaron, sino una reflexión seria de lo que es una licenciatura o una carrera tan importante en el ámbito social como es la licenciatura en Derecho. Vamos a agradecerles únicamente para cerrar este evento de esta semana jurídica, que a todos seguro de alguna manera nos ha dejado sapiencia, inquietudes, insatisfacciones, o metas, o críticas, lo que sea, pero nos ha dejado algo. En el momento que nos deja algo, hasta una reflexión, nos está haciendo crecer. Ahorita, señores, vamos a darle un pequeño reconocimiento de la universidad a ambos, y obviamente al cerrar, el aplauso caluroso de todos nosotros, con el agradecimiento, obviamente, de toda esta comunidad, preocupada, obviamente, por una mejor convivencia. Maestro Abel Méndez Corona, mil gracias. Ahorita vamos a dar una clase. Maestro Manuel Rojas Fonseca, mil gracias. Muy bien. Saludos de todos, se los voy a dar yo. Entonces cerramos esta semana, Dios mediante un año más. Ojalá y tengamos temas y que hagan saber su opinión, buena o mala, lo que sea. Algo está vivo cuando se comenta. Comenten. Si algo no les gustó, dígaselo a sus compañeros. Si les gustó, díganlo. Tenemos que crecer. Una comunidad no solamente sacar un título y colgar. Una comunidad es otra cosa. Una comunidad es cultura. La diferencia entre una escuela y una institución seria son sus egresados. Egresados que si hablan, comentan con sustento, ¿qué mejor producto para un país como el que estamos viviendo? Muchas gracias, buenas tardes, disfruten su sábado ahora. Gracias.